Hola, bienvenido, les saluda el profesor Marcos. Bueno, en esta ocasión vamos a desarrollar las situaciones del día 3 de quinto año de secundaria de la semana 30. Situación 1 dice, la actividad física de un grupo de estudiantes se aplicó una encuesta a 40 estudiantes de una institución educativa que participan de la estrategia Aprendo en Casa para recabar información relacionada con las actividades físicas que desarrollan. Bueno, aquí tenemos la encuesta, dice encuesta sobre actividades físicas de los estudiantes que participan de la estrategia Aprendo en Casa. Aquí los datos, institución educativa, la fecha. La primera pregunta dice, ¿cuál es tu edad? Preguntan. Luego me dice, marca con un aspa la respuesta según corresponda. La pregunta 2 dice, ¿qué tiempo dedicas a la actividad física a diario? 20 minutos, 40 minutos, 60 minutos. Pregunta 3. ¿Cuál es el tipo de actividad física que más desarrollas? Caminar, correr, limpiar. 4. ¿Cuál es el tipo de ejercicio físico que más desarrollas? Velocidad, resistencia, flexibilidad. Luego dice, a partir de los datos realiza los siguientes retos para esta institución educativa. La pregunta A dice, identificar la población, la muestra y la variable estadística. Pregunta B, elaborar la tabla de frecuencias determinando el recorrido, el número de intervalos y la amplitud de cada intervalo. Pregunta C. Analiza la información obtenida. Pregunta D. Representar gráficamente la información y realizar su interpretación. Para responder las preguntas de los incisos B, C y D, tomaremos en cuenta los siguientes datos para la variable edad, obtenidos durante la encuesta a los 40 estudiantes. Pues aquí me dan la tabla de las edades de los 40 estudiantes. Resolución. Bueno, la primera pregunta dice identificar la población, la muestra y la variable estadística. Pues vamos a decir la población son todos los estudiantes de la institución educativa y la muestra viene a ser los 40 estudiantes de dicha institución educativa. Luego identificaríamos el tipo de variable. Bueno, vamos a identificar el tipo de variable para cada pregunta. En la pregunta 1 me preguntan por la edad. Decimos, en la pregunta 1 de dicha encuesta la variable es cuantitativa discreta. Luego decimos en la pregunta 2 de dicha encuesta la variable es cuantitativa discreta también, porque me preguntan por el tiempo que realiza ejercicio físico. Ahora, en la pregunta 3 de dicha encuesta la variable es cualitativa nominal. Ya no es cuantitativa, sino cualitativa nominal. En la pregunta 4 de dicha encuesta la variable es cualitativa nominal también. Bueno, respondiendo a la segunda pregunta, dice, elaborar la tabla de frecuencias determinando el recorrido, el número de intervalos y la amplitud de cada intervalo. Pues me dice que me base en la variable edad de los 40 estudiantes. Aquí lo tenemos en la tabla. Pues primero vamos a encontrar el recorrido o el rango. Para encontrar el recorrido o rango, cual simbolizaremos por R, es la diferencia del dato mayor y el dato menor. En este caso buscamos el dato mayor, la edad mayor en este caso es 18, y la edad menor es 6. Entonces el recorrido o rango es la diferencia. 18 menos 6 vendría a ser 12. Luego vamos a encontrar el número de intervalos, que lo simbolizaríamos con la letra K. Cuando el número de datos, como en este caso es mayor que 25, es 40 estudiantes, se encuentra mediante la raíz cuadrada del total de datos. Me dicen que son 40 estudiantes, entonces sería raíz de 40. ¿Cuánto es raíz de 40? 6,3. Redondeando es 6. Entonces el número de intervalos es 6, pero hay otra manera de encontrar el número de intervalos, mediante la regla de Sturges. Esta regla me dice, K es igual 1 más 3,3 por el logaritmo de 40, esto haciendo el uso de la calculadora nos sale 6,2, redondeando también me sale 6, entonces vamos a considerar el número de intervalos 6. Luego vamos a encontrar la amplitud de los intervalos, la amplitud del intervalo, el cual llamaremos letra C. Es la división del rango entre el número de intervalos. En este caso el rango es 12 y el número de intervalos es 6. 12 entre 6 vendría a ser 2. Entonces 12 vendría a ser la amplitud del intervalo. Luego vamos a decir resumiendo en una tabla. Recordando, el rango es 12, el número de intervalos es 6 y la amplitud del intervalo vendría a ser 12. Entonces elaboramos la tabla, aquí lo tenemos. Aquí vamos a tener la edad, los intervalos, por aquí el total, aquí la marca de clase que se simboliza por X sub I, la frecuencia absoluta simple, F sub I minúscula, F sub I mayúscula es la frecuencia absoluta acumulada. HI minúscula vendría a ser la frecuencia relativa simple. HI mayúscula es la frecuencia relativa acumulada. HI porcentaje viene a ser
la frecuencia relativa porcentual. HI mayúscula por ciento vendría a ser la frecuencia relativa acumulada porcentual. Entonces vamos a completar dicha tabla. Aquí para el primer intervalo se considera el extremo la menor edad. La menor edad en este caso era 6. Entonces el primer intervalo vendría a ser desde 6 cerrado hasta 8 abierto. Recordando, al 6 le sumamos la amplitud del intervalo. 6 más 2 vendría a ser 8. Entonces el primer intervalo es de 6 cerrado hasta 8 abierto. El siguiente intervalo vendría a ser desde 8 cerrado hasta 10 abierto. Aquí en el primer intervalo el 8 no se toma en el segundo intervalo. En el primer intervalo solamente se tomaría el 6 y el 7. En el segundo intervalo se tomaría el 8 y el 9. El 10 pasa al siguiente intervalo y sería 10 más 2, 12. Entonces sería desde 10 hasta 12. 10 cerrado hasta 12 abierto. El siguiente intervalo sería desde 12 cerrado hasta 14 abierto. El siguiente intervalo sería 14 más 2, 16. 14 cerrado hasta 16 abierto. El siguiente intervalo sería de 16 cerrado hasta 18 cerrado. Aquí tengo que cerrar mis intervalos. En este caso coincide el extremo superior coincide con la edad máxima. La edad máxima en este caso es 18 años. ¿Qué hubiera pasado si aquí me hubiera dado el extremo máximo 17? Entonces es probable que haya un error en encontrar el recorrido, el número de intervalos o la amplitud del intervalo, porque todas las edades tienen que estar en cada uno de estos intervalos. ¿O qué hubiera pasado si aquí el extremo superior hubiera sido 19, cerrado 19? En este caso no hubiera problemas, ¿no? Porque el 18 es la máxima y está dentro de los intervalos. Aquí encontramos la marca de clase. La marca de clase es la semisuma de los extremos de dichos intervalos. Entonces sería, para el primer caso, vendría a ser 6 más 8, 14. Entre 2 vendría a ser 7. Entonces x sub 1 es igual a 7. Ahora x sub 2 vendría a ser 9. 8 más 10, 18. Entre 2 vendría a ser 9. En forma práctica se suma la amplitud del intervalo. 7 más 2, 9. Para el siguiente intervalo vendría a ser 9 más 2, 11. Para el siguiente intervalo, 11 más 2, 13. Para el siguiente intervalo, 13 más 2, 15. Para el siguiente intervalo, 15 más 2, 17. 17 es la semisuma de 16 y 18. 16 más 8 entre 2 vendría a ser 17. Ahora la frecuencia absoluta simple. La primera frecuencia absoluta simple, tenemos que encontrar valores que están comprendidos mayores o iguales que 6 y menores que 8. Es decir, edades de 6 años y 7 años. Nos vamos a la tabla y buscamos edades de 6 y 7 años. ¿Cuántas edades hay de 6 y cuántas edades hay de 7? Pues en este caso encontramos 2 edades de 6 y 2 edades de 7, que me hacen 4. Entonces la primera frecuencia absoluta simple vendría a ser 4. La segunda frecuencia absoluta simple, tenemos que encontrar edades mayores o iguales que 8 y menores que 10, es decir, las edades de 8 años y 9 años. Nos vamos a la tabla y buscamos cuántas edades hay de 8 años y de 9 años. Pues en este caso hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 edades de 8 y 9 años. Entonces aquí la segunda frecuencia absoluta vendría a ser 7. La tercera frecuencia absoluta simple. Encontramos edades de 10 y 11 años en la tabla. En este caso hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 edades mayores o iguales que 10 y menores que 12. La siguiente frecuencia absoluta simple encontramos edades de 12 y 13 años. Nos vamos a la tabla y contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces la cuarta frecuencia absoluta simple vendría a ser 9. Encontramos la quinta frecuencia absoluta simple. Nos vamos a la tabla y encontramos edades de 14 y 15 años. En este caso contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces decimos que hay 7 estudiantes con edades mayor o igual que 14 años y menores que 16. Ahora encontramos la sexta frecuencia absoluta simple. Edades de 16, 17 y 18, pero aquí es cerrado, se toman los extremos. Pues nos vamos a la tabla y encontramos 5 edades. De 16 años, 3 estudiantes. De 18 años, 2 estudiantes. Entonces, la sexta frecuencia absoluta simple es 5. La suma f sub 1 más f sub 2 más f sub 3 más f sub 4 más f sub 5 más f sub 6, en este caso vendría a ser 40. Ahora encontramos la frecuencia absoluta acumulada. La primera coincide con la frecuencia absoluta simple, es decir, es 4. Ahora, para la siguiente frecuencia absoluta acumulada se suma 4 más 7, vendría a ser en este caso 11. La siguiente,
11 más 8 vendría a ser 19. La siguiente, 19 más 9 vendría a ser 28. 28 más 7 vendría a ser, en este caso, 35. Para la última, 35 más 5 vendría a ser, en este caso, 40. Coincide con el total de datos. Ahora, para encontrar la primera frecuencia relativa, se divide la primera frecuencia absoluta simple entre el total de datos. Es decir, f sub 1 entre n. Es decir, 40 entre 40. ¿Cuánto es eso? En este caso es 0,1. Para la siguiente frecuencia relativa, es decir, h sub 2, en este caso sería 7 entre 40, que me sale 0,175. La siguiente sería 8 entre 40, que viene a ser 0,2. La siguiente vendría a ser 9 entre 40, que viene a ser 0,225. La siguiente 7 entre 40, 0,175. Y la última 5 entre 40, que viene a ser 0,125. La suma de las frecuencias relativas me tiene que dar 1. En este caso sale exacto. En algunos casos tenemos que redondear. Puede ser que salga 0,99, 0,98. Esa variación es por el redondeo. En este caso sale exacto 1. Ahora, la frecuencia relativa acumulada nuevamente sumamos en zigzag. La primera coincide con la frecuencia relativa simple, 0,1. Ahora sumamos 0,1 más 0,175 vendría a ser 0,275. 0,275 más 0,2 vendría a ser 0,475. 0,475 más 0,225 vendría a ser 0,7. 0,7 más 0,175 vendría a ser 0,875. Y 0,875 más 0,125 me tiene que salir 1. Ahora, para la porcentual, para la simple simplemente multiplicamos la relativa simple por 100. 0,1 por 100 vendría a ser 10%. La siguiente me sale 17,5%, la siguiente 20%, la siguiente 22,5%, la siguiente se multiplicaría 0,175 por 100, en este caso es 17,5%, la siguiente es 12,5%, la suma me tiene que salir 100%. Para la acumulada se suma en zigzag, la primera es 10%, la siguiente 27,5%, la siguiente 47,5%, la siguiente 70%, la siguiente 87,5%, la siguiente es 100%. Ahora lo que me piden es analizar la información obtenida. Simplemente me piden la interpretación, ¿no? Algunas interpretaciones que yo puedo dar, puedo decir 28 estudiantes tienen una edad menor a 14 años. Si yo cojo en la frecuencia absoluta acumulada, la interpretación sería esa, ¿no? 28 estudiantes tienen una edad menor a 14 años. Si yo me voy a los intervalos, se considera la edad solamente hasta 13 años, ¿no? Por eso estamos diciendo acá, 28 estudiantes tienen una edad menor a 14 años. La otra interpretación que podemos dar es, si yo cojo aquí el porcentaje en la frecuencia relativa acumulada porcentual, 47,5%, puedo decir, el 47,5% de estudiantes tienen una edad menor a 12 años. Aquí nos fijamos en el intervalo, ya no se toma la edad de 12 años, pero esta frecuencia acumulada me representa a las edades menores a 12 años. Es decir, ahí están los estudiantes que tienen 6 años, 7 años, 8 años, 9 años, 10 años, hasta 11 años. La siguiente pregunta me dice, representar gráficamente la información y realizar su interpretación. En este caso hemos creído conveniente realizar un histograma de frecuencias. Aquí lo tenemos, edad de los estudiantes encuestados, número de personas y aquí la edad en el eje X. En el eje Y el número de personas. Una interpretación puede ser, el mayor número de encuestados tienen una edad mayor o igual a 12 años, y menor a 14 años. Aquí lo podemos notar, hay 9 estudiantes con una edad mayor o igual que 12 años y menor a 14 años. Situación 2 dice, tomando como referencia la pregunta de la encuesta relacionada con la variable tipo de ejercicio físico y las edades de la situación anterior, Alexis elabora la siguiente tabla de frecuencia. Aquí lo tenemos, la tabla está incompleta. Luego me dice, se solicita ayudar a Alexis a completar los datos que faltan en la tabla, luego representar gráficamente la información y realizar su interpretación. Resolución. Por aquí hemos copiado la tabla. Bueno, la primera parte viene a ser la misma tabla que nosotros habíamos elaborado, hallando el recorrido, el número de intervalos y la amplitud del intervalo. Entonces simplemente lo vamos a copiar los datos, la frecuencia absoluta simple, la frecuencia relativa y el porcentaje me pide. Ahora aquí me dice tipo de ejercicio físico, velocidad, resistencia, flexibilidad. Me dice que los que practican velocidad son 3 estudiantes, los que practican resistencia son 15 estudiantes y flexibilidad viene a ser 12 estudiantes. Pero aquí me dan incompleta. Entonces si nosotros nos vamos aquí a los intervalos, me dicen que hay 4 estudiantes
cuyas edades son mayores o iguales que 6 y menores que 8. Y aquí nos podemos dar cuenta que los que practican resistencia son 2 y flexibilidad es 1. Entonces los que practican velocidad vendría a ser 1 también para completar los 4 estudiantes. Ahí lo tenemos. Para el siguiente intervalo lo mismo. Estudiantes cuyas edades son mayores o iguales que 8 y menores que 10 son 7. Y tenemos en velocidad son 3. En flexibilidad son 2. Entonces en resistencia tendría que ser 2 para que complete los 7 estudiantes. Lo mismo para el siguiente intervalo. Estudiantes con edades mayores o iguales que 10 y menores que 12. Tenemos con velocidad 3 estudiantes y los que practican resistencia 2 estudiantes. Entonces en flexibilidad tendríamos 3 estudiantes. Ahora para el siguiente intervalo me dice que hay 9 estudiantes cuya edad son mayores o igual que 12 y menor que 14. Tenemos en resistencia 4 estudiantes y en flexibilidad 2. Para que complete los 9, pues vendría a ser en velocidad tiene que haber 3 estudiantes. Lo mismo para el siguiente intervalo, me dicen que hay 7. Entonces aquí hay 1 en velocidad y en flexibilidad hay 3. Entonces en resistencia tiene que haber 3. Ahora para los estudiantes con edades mayores o igual que 16 y menores o iguales que 18, en resistencia hay 2, en flexibilidad no hay ninguno, en velocidad tampoco. Entonces, ¿cómo encontramos cada uno de estos espacios en blancos? Pues hay que sumar el total. La suma del total me tiene que dar 13 aquí, en velocidad. Sumamos 1 más 3, 4, más 3, 7, más 3, 10, más 1, 11. Entonces aquí tendría que ser 2 para que complete los 3 estudiantes. Aquí lo mismo, 1 más 2, 3, más 3, 6, más 2, 8, más 3, 11. Entonces aquí tendría que ser 1 para que complete los 12 estudiantes. Listo, ya hemos completado la tabla. Ahora simplemente vamos a encontrar la frecuencia relativa para los estudiantes que practican velocidad. La frecuencia relativa se divide 1 entre 13, en este caso me sale 0,08 y así sucesivamente, ¿no? Hasta completar la tabla. La suma me tiene que dar 1, en este caso sale 1 exacto. Para encontrar el porcentaje se multiplica por 100 cada frecuencia relativa. En este caso en el primero sale 8% y así sucesivamente, ¿no? La suma me tiene que dar 100%. Lo mismo para los que practican resistencia. La primera frecuencia relativa es 0,13, es decir, 2 entre 15 me sale 0,13 y así sucesivamente. En este caso la suma se va a aproximar a 1. No sale exactamente a 1, pero ya decíamos que ese problema es porque aquí estamos redondeando. Pero lógicamente se tiene que redondear a 1. Sale 0,99, redondeando es 1. Ahora, encontramos el porcentaje. El primer porcentaje es 13%. 0,13%. 13%. Y así sucesivamente la suma me tiene que dar 100. Ahora en flexibilidad lo mismo, la primera frecuencia relativa es 1 entre 12, es 0,08. Así sucesivamente, en este caso la suma sale exactamente 1. Ahora encontramos el porcentaje, el primero sale 8%, el siguiente sale 17%, 25, 17, 25, 8 y la suma me sale 100%. Listo, hemos completado la tabla y luego me piden elaborar un gráfico. Aquí lo tenemos, hemos hecho un gráfico comparativo tipo de ejercicio físico. En el eje X tenemos la edad y en el eje Y el número de personas. Aquí la barra de color celeste me indica la velocidad, los que practican velocidad, y los de color naranja, los que practican resistencia, y las barras de color plomo, los que practican flexibilidad. Entonces alguna interpretación que podemos dar es: el mayor número de estudiantes que practican resistencia tienen una edad mayor o igual a 12 años y menor a 14 años. Que en este caso los que practican resistencia vendría a ser 4, ¿no? Bueno, eso es todo. Si te gustó el video, suscríbete al canal, dale pulgar arriba, comparte la información. Nos vemos hasta la próxima.